Amigas, amigos, buenas tardes. Aquí en esta primera avant premier de nuestro trabajo en la Bitácora Bicentenario. Ahora tenemos un tema que afecta a todos los hogares, que es la paz familiar frente a este ambiente, atmósfera de pánico y esta atmósfera de miedo que ha causado no solo la epidemia en sí misma, sino las medidas que se están aplicando para poder evitar el contagio generalizado. Y eso implica una serie de circunstancias, ¿no? De las relaciones intrafamiliares, extrafamiliares y con la sociedad. Por eso hemos invitado al magíster, al psicólogo Marino Velarde. Él es magíster por la Universidad Cayetano Heredia y psicoanalista corporal. Ya después me va a corregir un poco si no dije bien, por el FAAP. Tiene una larga trayectoria sobre estos temas de la psicología vinculada al tema biológico, es decir, la relación de nuestra biología estructural con el tema psicológico. Bienvenido, Marino. ¿Cuáles pueden ser tus primeras palabras respecto de este problema que estamos confrontando en todos los hogares, en todas las familias en el Perú? Primero, para agradecer a Dios, agradecerte la invitación, saludar al público que nos está viendo. Y bueno, las primeras palabras es que hoy pues vamos a tener con tu persona, vivencialmente, de manera interactiva, algunos aspectos de conversación reales, propias de la salud mental que se está viviendo en el Perú respecto a la pandemia, ¿no? Empecemos por algo que está en los periódicos, que es el tema de la violencia del machismo, de hombres contra mujeres, de los padres contra los niños, de los niños contra los adultos mayores. ¿Qué es lo que genera esta violencia, Marino? Bueno, si hablamos de machismo, pues nos estamos refiriendo naturalmente un poco más allá de lo que es el espacio psicológico, ¿no? Ya tiene que ver con la antropología, porque justamente los antropólogos son los que estudian de alguna u otra manera las culturas, las creencias, las costumbres, y nosotros no tanto en psicología, más allá de ello es la psicoterapia que hacemos, pues tomamos de la antropología estos aspectos. Y el machismo tiene que ver mucho con el patriarcado, ya sea desde hace miles de años atrás, en donde aparece el poder del hombre para poder, de alguna manera u otra, hacer creer a la mujer que es la que tiene que estar subyugada a esta situación, a este fenómeno psicosocial. Sin embargo, te comento que el machismo de repente por acá se ve mal, pero en otros espacios como espacios de la serranía del Perú o selva o en algunos otros países, el machismo es bueno, porque en culturas el machismo muchas veces lo utilizan para términos de supervivencia. Entonces, qué bueno que se haya comentado, se haya iniciado esto, porque en los hogares peruanos vemos mucho machismo por una cultura patriarcal en donde la mujer tiene que estar sonriente, tiene que estar bella, tiene que estar calladita, etcétera, etcétera, y el hombre, pues, de alguna otra manera, a él les ha hecho creer que ellas no tienen un espacio para poder, de alguna otra manera... Saliendo del machismo y entrando de lleno a la pandemia, los brotes de violencia, ¿cómo se podrían atenuar? ¿Qué recomendaciones darías tú en cada hogar para que este clima de confrontación o de ira se pueda disminuir? Mira, para comenzar, antes de hablar de recomendaciones, tendríamos que un poco analizar cómo está la cultura peruana. Y la sociedad peruana, te comento, no lo veo en los libros, lo he visto hace años en el tome y dame de las familias, de los grupos. Tenemos una sociedad enferma, para empezar. La mayoría de hogares o de familias
están disfuncionales, tenemos más del 70% de disfuncionalidad. Entonces, antes de recomendar, tendríamos que comenzar a ver qué está produciendo la pandemia, ¿no? Porque podríamos decir, recomendar al cerebro cognitivo. Cuando hablo de cerebro cognitivo me estoy refiriendo a ese 20% de la masa del cerebro, pero ahí no se aloja la violencia. Es por eso que la educación en el Perú falla, es por eso que hay violencia, hay asaltos, hay agresividad, etcétera, etcétera, porque la educación en el Perú solo va al centro cognitivo del 20%, mientras que la violencia está en el 60% del cerebro, que es lo emocional, lo que lo llaman lóbulo límbico. Entonces, cuando hay personas en el Perú que son violentadas, he hecho un estudio hace poco donde hay resentimiento con los padres, hay un resentimiento con la madre, de alguna u otra manera se aloja por situaciones traumáticas en una zona de memoria emocional. Entonces, esas personas al crecer, se van a juntar con personas que son parejas y van a procrear familias. Y al procrear familias, mira, una pareja te repite el pasado, no te genera emociones nuevas. Y hoy en los hogares, ante este estrés que genera miedos, que genera ansiedades, pánicos, está reactivando conductas de situaciones traumáticas. Entonces, me parece que ese es un tema de análisis primero en ese aspecto para poder recomendar. Porque termino acá, te digo, mira lo que está pasando, puedes decirle a una persona, no violes, porque hay violencia sexual ahorita en los hogares de peruanos, hay violencia sexual, no violes, vamos a hacer una castración, vamos a poner cadena perpetua, pero eso va al cerebro cognitivo, a la atención, a la memoria, a la inteligencia, pero el lóbulo emocional sigue dañado. Entonces, cuando estas personas despersonalizan, atacan nuevamente. Eso es lo que podríamos empezar a decirte, ¿no? En verdad, no es que la pandemia o el COVID esté generando estos problemas, sino los están desencadenando. Es la chispa desencadenante de un problema que ya se venía acumulando. O sea, el mal está desde antes de la pandemia. La pandemia está poniendo en evidencia algo que había que haberlo curado hace mucho tiempo y no lo hemos estado haciendo entonces. No, exacto, ha dado usted en el clavo, ¿no? Lo está viendo como que las autoridades hoy no lo están viendo. Usted lo ve de esa manera y ha dado en el clavo, porque, por ejemplo, esta pandemia desencadena, o lo que yo llamo reactiva o gatilla, conductas o comportamientos guardadas que de repente los fines de semana salían a tomar, a bailar, a los juegos lúdicos, salían a pasear, canalizaban las personas, esas energías guardadas de estrés canalizaban. Entonces ves gente que se va de paseo, va al cine, va al trago, va a tomarnos, va a consumir juegos. Va al estadio, hace deporte también. Va al estadio, hace deporte, o sea, canaliza, pero hoy no está canalizando. Entonces es como un río que está juntando, se junta el agua, y cuando de alguna otra manera va a tener que desbordarse, y se desborda cuando, mira, por ejemplo, te llaman personas que dicen, tengo miedo a estar acá, me da ansiedad. Claro, cuando lo ves su pasado, lo has visto que cuando tenía 11, 12 años se quedó encerrado en un ascensor. Y nunca pensó que eso se iba a reactiva fobias. Hay personas que llaman que su madre muere cuando ellos tenían la edad de 12 años, su padre 18, y hace poco muere un hermano. Este COVID reactiva ello y están pues buscando la forma de cómo salir. Entonces son cosas que están reactivando atrás y el COVID no ha desencadenado, simplemente, como lo repito y usted lo dice, está desencadenando lo que ya había, lo que ya hay en el ser humano. ¿Se puede decir que el pánico es el escalamiento del miedo, o el pánico es la suma de miedo, o el pánico es la suma de miedo y otros comportamientos y otras psicosis adicionales? ¿Qué es el pánico, doctor? El miedo es normal. Yo le tengo miedo a que me atropelle un carro y no paso la pista, un león viene, me protejo, es normal. El pánico tiene que ver con una ansiedad exagerada,
con una ansiedad exagerada, que es producto, por ejemplo, tengo personas que me llaman, que han tenido de repente una operación o un accidente, con su moto o su carro se han chocado, han vivido, y eso les ha generado una ansiedad, pero de muerte, de me salvé, de la que me salvé. Y el cuerpo, la mente ha aprendido en ese accidente o en esa operación, ha aprendido que el cuerpo que es tan inteligente ha aprendido a protegerse. Entonces, el pánico ocurre cuando hay cosas como estas, viene una ansiedad, pero ya el pánico tiene que ver con algo más ahí, que es una situación traumática que ha pasado. Entonces se vuelve exagerado, te viene con síntomas de angustia, etc. ¿Y cuál es el puente entre miedo y ansiedad o miedo y pánico? Es decir, ¿el miedo es un primo hermano, es un hermano o hermana de la ansiedad? ¿Son dos cosas que podemos separarlas completamente? ¿Y hay un puente entre miedo y pánico? El miedo es una emoción de protección, el miedo. La ansiedad tiene que ver mucho con una alerta de lo que algo uno cree que nos puede pasar. Y el pánico ya es la exageración de lo que nos está pasando, nos puede estar ocurriendo de forma negativa. Ejemplo, yo tengo un miedo de repente a que, no puede estar dando el ejemplo hoy actual, tengo miedo a que, me quede solo, encerrado o durmiendo en un cuarto, ¿no? Pero el estrés de este aislamiento me está reactivando cosas, entonces entro a un clima de estar alerta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Vienen las deudas, viene el pago al colegio de los hijos, ¿qué será mi futuro? Es el producto de la incertidumbre. Pero agregado a eso, hay una situación traumática, ¿qué le ha pasado al ser humano? Y todavía no lo ha resuelto, esa ansiedad gatilla, aparece y se vuelve en una angustia y en un pánico profundo. Entonces, eso es el escalón. Ya. Y ahora viene el tema, usted introdujo ya la variable del estrés. Ahora se habla que la gran barrera real, biológica que tiene la humanidad frente al COVID es nuestro propio sistema inmunológico. Es decir, nosotros mismos en un 90-95% somos nuestra propia defensa contra el virus. Sin embargo, por lo que usted nos señala, el estrés, el miedo, la angustia, el pánico, debilitan nuestro sistema inmunológico. Entonces, de alguna manera, nos estamos disparando a los pies con un sistema de enclaustramiento que quizás no es el más adecuado. Claro, yo creo que, bueno, para mi punto de vista, yo creo que se está exagerando. El Estado, en vez de dar una educación de compensación, de educación, donde las cosas lo calme, lo está exagerando, en donde todos los días, por ejemplo, el presidente sale a hablar cuántas muertes hay y cuántos infectados hay y cuánto sube. Y tú encuentras en las calles, en las casas, que las calles apestan a muerte, que las calles apestan a angustia, apestan a pánico, huelen, o sea, ¿qué pasa? Tú estás viendo más o menos de los médicos, o bueno, los epidemiólogos dicen que el 85% es el que está asintomático, el otro 12% es el que caería, y el 2,6% que hay en el Perú podría estar letal. Muy bien. Ahora respondo. El estrés, la ansiedad y el pánico, cuando una persona lo pasa, le baja las defensas. O sea, no puede respirar bien, el cerebro comienza a estar más alerta, el corazón comienza a latir más, no se puede
uno movilizar se rigidiza. Eso contribuye a que el sistema inmunológico y al sistema de defensas decline y por ende baje. Entonces, a mi parecer, te comento, hay como 3 personas que me han llamado, que han estado junto con esto de que se habían desmayado en sus casas. Y las personas que están como vecinos, justo en la puerta de su casa se había desmayado, dijeron COVID. El señor está con COVID, o sea, lo estigmatizaron. Entonces, cuando me han llamado, le empiezo a ver los síntomas. Digo, ¿tiene esto, sí, allá. Eso es pánico. Entonces, ahí encuentras que este joven se había quedado a la edad de 12 años encerrado en un ascensor. Y este aislamiento le ha reactivado la memoria emocional. Te lo digo con nombre, se llama amígdala hipocampo, que está alojado en el lóbulo emocional. Le reactiva, le da el pánico y se desvanece. Pero eso no tiene nada que ver con el tema del COVID. Entonces, cuando le han hecho la prueba, porque fue a descartarlo, porque los vecinos un escándalo, se han ido a descartarlo, oye, el hombre no tiene nada. Es un pánico que cayó en él y bueno, se desvaneció. O sea, por eso te digo, me parece que es una generación sin caer en la confianza, pero hay que cuidarse. Tomándole pulso, doctor, a su argumentación. Entonces, el problema de resolver el estrés, la ansiedad, el pánico, el miedo, no está tanto en las medidas individuales que podamos tomar con cada persona, sino en las medidas colectivas. Es decir, cómo es que el gobierno, cómo es que las autoridades, cómo es que los colectivos humanos tienen que comportarse de tal manera de que salgan a la calle con una sonrisa, salgan a la calle a dar un paseo con los niños por turnos, que cada junta vecinal que está en un parque digan, bueno, las familias tal pueden salir a dar su vuelta por el parque de 8:30 a 9, y así por turnos van saliendo y van paseando y se van saludando y se van creando un ambiente de confianza, de amistad y de que juntos vamos a salir del problema. Al contrario, como yo, por ejemplo, jamás transmito, como usted señala, cuántos muertos, cuántos heridos, porque yo digo, esto me parece una cosa media, no sé, de muy mala leche, ¿no? Yo prefiero saber de los enfermos, de los infectados, cuántos sanos hay, de los que han sido infectados, cuántos han sido inmunes. Esas son muchas mejores noticias que devuelvan la confianza en sí mismas y la actitud de seguir viviendo en sociedad. ¿No le parece, doctor? Claro, lo que pasa es que no estamos preparados. Como te digo, no hay ciudadanía desde ahí. Ciudadanía no hay. O sea, no hay una cultura donde nos podamos... no hay una cultura donde los territorios vecinales estén organizados. Porque si digamos, se hubiera encontrado organizado esto, pues normal. Por ejemplo, espacios como Japón saben que van a tener como 300, creo, temblores muy fuertes y ellos conviven con eso. Saben que van a tener tsunamis y conviven con eso. Están preparados. En estos espacios, pues no. O sea, ahí un poco como que se les ha ido la planificación de poder organizar los territorios vecinales, como usted menciona. Sí, muy cierto. Porque la educación, la cultura del peruano, o bueno, hablando de nuestro país, no está preparado para ello, cierto. Y claro, este tema del COVID pasa mucho por salud pública. Y usted sabe que la salud pública, y sabemos que es la suma de la educación. Tenemos que tener una promoción y una prevención de cultura, pero para eso, una de las herramientas fundamentales es la salud mental. Y no solamente la salud mental, donde los psicólogos y los psiquiatras son los dueños de la salud mental. Mentira, es una mentira. Tiene que apostar el antropólogo, el sociólogo, el comunicador, qué sé yo, el abogado, el psicólogo mismo, enfermero. Tiene que haber una concepción multidisciplinaria para poder trabajar, pero eso el Estado no lo tiene. Yo le consulto y siempre les digo, dígame un médico, sin faltar el respeto a los médicos,
si ha hecho algo en el Ministerio de Educación o alguna gerencia perdón, en el Ministerio de Salud o en la gerencia de salud de alguna región. No hay médicos, porque solamente ellos conocen sus espacios, sus temas, pero no conocen de promoción, de gestión, de prevención, de temas comunitarios, no conocen. Entonces, no es solamente la población, y acá termino con este comentario, es que las personas que están en los puestos claves de salud y educación no conocen de relaciones comunitarias. Ese es el problema que hoy tenemos acá. Mire, usted va poco a poco, vamos llegando, porque lo que queremos es tratar desde un punto de vista crítico también poder contribuir. Conversábamos con el doctor Roger García, que es uno de los coorganizadores de este evento y preside Foro Perú, en el sentido que hay que ver cómo, y muy bien coincide con usted, en que el tema de salud pública no es un tema médico, es un tema multidisciplinario, es un tema de compromiso, es un tema de voluntad organizativa, es un tema que recae en la sociedad civil. Y en la entrevista anterior con Maite Vizcarra, tiene que ver mucho también la digitalización, es decir, ahora la digitalización es una herramienta que vamos a tener que utilizar para poder crear ese nuevo concepto de sociedad, ese nuevo concepto de una actitud positiva frente a lo que viene. Entonces, yo le pregunto, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde podemos dar un siguiente paso para contribuir a que este ambiente de pánico y de estrés disminuya, para dar un ambiente de confianza, un ambiente de fe y de esperanza en la gente? Lo primero que se debe hacer es dar una información adecuada. Yo coincido con la anterior entrevistada que habló en temas de digitalización. Tenemos que estar informados, tener una data de información adecuada. Claro que ella lo habla a nivel virtual. En el tema del comportamiento, en nuestro comportamiento, nosotros como peruanos no estamos recibiendo la información adecuada. Es lo primero. Porque la información adecuada te deja sin incertidumbre, te da una certeza de cómo estás y a dónde vas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que manejar. El segundo paso, tenemos que tener un espacio, diríamos, o una estructura en donde la salud pública tenga en los gobiernos regionales y en las municipalidades, tengan por lo menos una oficina donde se puedan reunir para ir haciendo prevención y educación, pero no las tienen. Bueno, eso tiene que ver ya por un tema de diseño orgánico, de estructura orgánica, que tiene que ver más, el CEPLAN mismo lo ha dicho, que no estamos por ahí bien con instrumentos adecuados para ello. El tercer paso es que debe fomentarse un equipo multidisciplinario, en donde la estadística no solamente sea a nivel de comunicación, sino que la estadística sea a nivel de antropológico, obstétrico, sea un trabajo, mira, por el COVID. Pero ¿qué pasaría? Qué bonito es si, diríamos, ¿por qué un obstetra, por ejemplo, en salud pública? Tenemos más de 4.000 embarazadas de 11 a 15 años en La Libertad el año pasado. Eso a la corta y la larga, salud pública es un tema de comportamientos adecuados en educación. A la corta y la larga, esas niñas, imagínense, a largo plazo, al corto plazo, ¿de qué hablamos? ¿Es necesario? Sí, un obstetra ahí. ¿Es necesario un antropólogo? Sí, porque es diferente la ansiedad de Chiclayo ante el COVID con la ansiedad de Trujillo ante el COVID, o la ansiedad de Chimbote ante el COVID, o la ansiedad de Lima ante el COVID, o la ansiedad y el pánico de Perú ante la ansiedad y el pánico de otros países. Sí, porque
van especificando culturas. Eso le serviría para las personas que toman decisiones y puedan fomentar ello. Ahora, son 3. Y la cuarta, me parece que debe haber las personas que adecuadas, técnicas para intervenir ya cuando se desborda esto y no las hay. Es decir, hay 4 puntos flacos ahí. Eso es mi mirada. Y sobre todo lo que dice es muy importante porque ya es una verdad que yo creo que es generalizada, es que la sociedad en su conjunto va a salir más debilitada, es decir, de su enclaustramiento, de su confinamiento, va a salir con su sistema inmune en condiciones menores de las que teníamos ahora. Entonces, la pregunta es, vamos a, digamos, a salir de la contaminación per se directa hacia una sociedad que está más débil en su sistema inmunológico. Entonces, lo que usted plantea me parece correctísimo porque en ese momento vamos a ser nosotros mismos como familia, como conjunto ciudadano, como organización social, quienes nos planteemos. Por eso yo le quería adelantar y quería su comentario con el doctor Roger García Báez. Hemos hablado también digamos, de crear una especie de asamblea, un foro a nivel, ahora no podemos hacerlo de otra manera, multidisciplinaria para confrontar la situación social, la situación pública, más allá de la enfermedad en sí, de las consecuencias sociales, inclusive porque si la pregunta es muy directa, si nuestro sistema inmunológico disminuye, vamos a ser más propensos no solo para el coronavirus, sino también para otras enfermedades. Entonces Claro. estamos creando un ambiente sumamente, yo diría, no sé qué llamarlo, para no entrar en pánico ni fomentar el pánico y el estrés, pero también, como usted señala, hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo creo que tenemos que tener claro que si es que nosotros no nos organizamos como sociedad, no damos ese paso que han dado otras sociedades, entonces vamos a salir muy mal parados de esta pandemia. Claro, claro. Si tuviéramos los 59 territorios que hay en Trujillo u otros territorios en otras zonas del Perú estuvieran organizadas, fácil sería tener una base de datos de las personas vulnerables. Rapidísimo. Conversaría rápido con un líder y plantearías quiénes son las personas vulnerables. Te tendría la data. Y si hubiera presencia del Estado ante ello, porque mira, eso es importantísimo porque teniendo organizado a un grupo de personas, todo lo que puedas darlo, todo lo que pueda dar opiniones, ideas, logística, no tendrías un espacio de corresponsabilidad, Estaría educando el líder, estaría educando con con alguna logística que brinde el Estado. Estaría por ahí previniendo el líder mismo, porque es distinto a que en una familia o como vecino esté solo, pero el otro vecino no está mirando, no está integrado. Esa es una falencia de salud pública importantísima porque los canales de salud pública comienzan por la integración humana. Comienza por la integración humana. Y de a partir de la integración viene la organización. Y recién esa suma de integración con organización hacen participación ciudadana. Entonces, acá estamos haciendo participación ciudadana sin integrar y sin organizar. Esos son los pilares de la salud pública, que no lo ve ni el Ministerio de Salud. Esos son los pilares de la salud pública, porque toda salud pública, todo lo que es a nivel de defensas, a nivel de enfermedades, a nivel de educación, lo que venga. Por ejemplo, mañana más tarde viene otra pandemia, o de repente viene un tsunami, o de repente vienen unos 3 terremotos seguidos. Si estamos organizados y estamos Claro, si estamos integrados y organizados, la participación va a ser la adecuada. Entonces, eso pasa porque los vecinos se conozcan, los vecinos
tengan los espacios de saludo. Es un tema, y acá acabo, es un tema de un cambio, sí, de digitalización, que es un cambio virtual y está muy bien, pero es un cambio de cultura desde una mirada más de valores. Hay un viejo y antiguo dicho, la unión hace la fuerza. Y ahora ese concepto que era más que todo externo, ¿no? Era un concepto físico, ahora con lo que usted señala, la unión hace la fuerza, es también un concepto biológico, es un concepto de salud interior, y no solamente una salud desde el punto de vista fisiológica, sino cognitiva y emocional. Entonces, si queremos ser fuertes en nuestro sistema inmune, queremos ser fuertes en espíritu, en voluntad, tenemos también que estar unidos. Y eso es muy importante, ¿no? Mira, dígame. Humberto Maturana lo decía, un futuro premio Nobel de Biología, un chileno. Y lo dice, está vivo todavía el tipo. Humberto Maturana es un biólogo chileno que descubre que el ser humano, al estar integrado, al estar unido, como usted lo llama, con los otros, fomenta capacidades de afectos, o sea, lo que llamamos amor, fomenta capacidades de afectos. Y las capacidades de afectos es como una familia. Usted llega a casa y si tiene que mirar a su hija, tiene que mirar a su hijo, tiene que saludar, tiene que estar en esa compenetración. Hoy no lo hay porque se ha perdido. Entonces, ese adagio es importante. La unión hace la fuerza, porque te despierta más capacidad, más vitalidad, más trascendencia, te despierta más afecto. Eso es el meollo del asunto. Ahora, no sé, hay algunas consultas que están haciendo, eso lo leemos al último, ¿no? Sí, vamos, ahí veo. Sí, qué bueno. Finalmente, doctor, le hago una última pregunta y de ahí pasamos a una pausa de 1 minuto para que usted pueda ir viendo las preguntas. Para finalizar, hay una palabra clave que creo podría subsumir a todas las que hemos mencionado. Se ha mencionado usted ahora, acaba de incorporar la variable del amor, el afecto, el cariño, ¿no? Se ha hablado de la unión, se ha hablado de la solidaridad. Yo creo que todos esos conceptos se engloban en este ciclo, en el concepto de fraternidad, es decir, vamos hacia una sociedad en donde si no hay esta colaboración, esta convicción de que o salimos todos juntos de esto o no vamos a salir, es muy importante, ¿no? Yo creo que en eso, usted bien señala de manera, me parece correcta, pero los antropólogos, los psicólogos, los psiquiatras tienen un papel importantísimo porque trabajan científicamente y ahora hablando con el doctor Roger García Báez, se incorpora también la biología, ¿no? Parece mentira, los biólogos los teníamos pensando como si estuvieran en un laboratorio, metidos ahí no. en investigación, pero ahora vemos que la dimensión social, incluso política en el sentido de comportamiento social de los biólogos crece, ¿no? Enormemente. Entonces, estamos repensando un nuevo mundo, una nueva sociedad, ¿no? Y yo creo que eso podría ser la gran conclusión de que ese nuevo mundo tenemos que empezar a pensarlo y no esperar que lo hagan los políticos o las autoridades, sino lo podemos empezar a hacer nosotros desde la sociedad civil, y como es un trabajo para el cual no necesitamos carreteras ni infraestructura, sino la comunicación entre nosotros, yo creo que podría ser una próxima tarea, doctor, de Aforo Perú, hacer un trabajo conjunto para convocar a esta asamblea cívica multidisciplinaria para tratar este tema tan decisivo para nuestro futuro. Claro, yo también saludo al doctor García Báez, fue mi profesor en la universidad. Qué bien, que, claro, con Foro Perú, como usted menciona, usted mismo, podemos formar un equipo técnico, ¿no? Porque como le decía, cada profesional tiene que poner
un grano de arena para poder contribuir al desarrollo de esto. Justamente menciona a Maturana, es un biólogo que habla de la sinapsis, de las células, de las uniones, y sí, la sociedad está por ahí. Y qué bueno yo pensar en que hoy, mire, decía un dicho en la teoría del caos, los psicoterapeutas estudiamos esto, la teoría del caos dice que toda crisis, que el aleteo de una mariposa, acá en Perú puede hacer que haya un tsunami ahí en Japón, y que toda crisis no es problema, que toda enfermedad no es un problema, que toda crisis es un problema en donde el ser humano busca la oportunidad y es sistémico, porque los que trabajan en salud pública yo los veo muy académicos. Por ejemplo, este ministro de salud que yo lo veo que dicen que es un experto en salud pública, que para mí está perdido, déjeme decirlo a mí con respeto, está perdido, está en nada, y lo han puesto como experta en salud pública. Oiga, hablamos de que nosotros, a partir de una nueva, de una nueva visión, pero no en la salud pública de lo académico, sino en la salud pública en donde el ciudadano sea partícipe de ello, porque el COVID nos está enseñando algo muy importante, nos está enseñando, ahora veo gente que ya no escupe en la calle, veo gente que se lava las manos, vemos personas que nos estamos acondicionando y están entrando en una etapa de educación. Entonces, nos está dejando eso. Hay más solidaridad, hay personas que nos estamos acordando hoy por hoy de Dios, pidiéndole más, etcétera de cosas. Entonces, es la oportunidad que esperábamos buscar para salir de esto. Bueno, vamos a pasar ahora a un repaso. Hemos recibido muchas felicitaciones a esta reunión. Yo se las agradezco a todos por igual. Quiero decirles que esta es una primera actividad en que hacemos en Facebook Live, ¿no? Creo que está teniendo exitosa y bastante acogida. Vamos a seguir creciendo. Pero hay algunas preguntas interesantes. No hemos tocado eso, Marino, es el tema del rol que están jugando los medios de comunicación. Te preguntan qué crees, qué roles están jugando, un rol correcto, o qué recomendaciones podrían darse a ellos para que puedan mejorar su papel en el importantísimo labor que tienen de informar. Después hay otra pregunta que dice si nuestra salud mental tiene su cimiento en nuestra inteligencia emocional. Y finalmente, otra pregunta acá, al vuelo nomás, una pregunta que se la hace todo el mundo, ¿no? Sumando y restando, ¿es bueno seguir en cuarentena? ¿Ha sido una medida sin reflexión, con todos los pros y contras, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos tarde, mañana y noche, difícil de responder, pero ahí está la pregunta, Marino. Y bueno, y eso por ahora, esas tres reflexiones antes de entrar a la etapa final. Bueno, la consulta que mencionan respecto a los medios de comunicación, el papel que está jugando y que deben de tener, me parece que como le repito, se está exagerando. Al menos acá en Trujillo y en el Perú se está exagerando. Debe haber una información de acuerdo con los medios de comunicación más educativa para ir paliando esto. Pero ves periódicos, ves las noticias, todo es negativo. Entonces los medios de comunicación deben de tener un porcentaje mayor de educación. Por ejemplo, como usted decía hace rato, espacios donde nosotros nos sentamos más amenos, donde haya brotes de sonrisa, porque una sonrisa en el rostro de otro me abre otra sonrisa, pero una tristeza en el rostro de otro también me abre una tristeza, un pánico me abre, somos espejos, uno de cada uno. Entonces me parece
que el medio de comunicación debe tener un espacio más de educación y espacios más de noticias adecuadas. Eso es para mí, porque lo ves en la calle y a veces sales a la calle a comprar algo y ves en las noticias y una señora se acerca, un señor se acerca y dice, uy, ya no quiero ni leerlo, dice. Entonces son temas que debemos de manejar. Pero bueno, eso vende de repente y no sé, ya a criterio de la información, ¿no? El otro tema dice, nuestra salud mental tiene su cimiento en nuestra inteligencia emocional. La inteligencia es una habilidad que se aprende en la familia, o sea, la inteligencia. Mientras la inteligencia intelectual lo aprendemos en el inicial, en primaria, en secundaria, en universidad, y eso no te hace ser inteligente emocionalmente. Por eso que algunas personas pueden tener doctorados, A de notas, 20 de notas, pero están con un pánico tremendo, con una ansiedad tremenda hoy por hoy. Pero la inteligencia emocional es una habilidad que la persona aprende de los padres. Sin embargo, la salud mental tiene que ver mucho más, es mucho más allá, porque mente es el comportamiento ya de la persona, y el comportamiento de la persona no solamente es psicológica, el comportamiento o la mente de la persona es biológica también, que tiene que ver un espacio biológico porque hay, qué sé yo, la neurofisiología, sinapsis, las hormonas, serotonina, que está jugando juega un papel importante en eso. La cultura tiene que ver mucho con la salud mental. La salud mental tiene que ver con un comportamiento integral de la persona, en donde ha aprendido con la concepción humana, el nacimiento y sus etapas de vida, ha aprendido a relacionarse con los demás. Entonces la salud mental se mide de acuerdo a un grupo, ¿no? Si para mí está bien algo y el grupo dice que sí, bueno, nos adecuamos a eso. Y si algo está malo, pues no. Entonces la salud mental tiene que ver mucho con parámetros y con culturas en donde lo que es bueno, el grupo lo dice y adelante. Y si no, se ponen normas y se ponen límites. El otro, me menciona, dice, es bueno seguir en cuarentena, ha sido una medida sin reflexión en todos los pros y contras. Claro, o sea, el presidente cuando declara la cuarentena, que me parece que sí era necesario para esto, pero lo ha hecho, pues, vamos a hablar algo muy, muy folclórico, sin faltar respeto, lo ha hecho al guerrazo, pues, ¿no? Voy más allá. Miramos, pues, a su ex ministro de Salud, a su ministro de Desarrollo Social, a su ministro de Interior, o sea, sí, son policías, son de repente en sus doctorados, pero no son los técnicos adecuados que pueden darle a él una visión, digamos, distinta. Y sobre todo este virus, entre comillas, que es nuevo, porque ya para mí no es nuevo, son parte de los coronas que vienen. Entonces me parece que sí la cuarentena ha sido la adecuada, pero no ha habido la preparación ni el mensaje de planificación para que se dé de buena manera, porque no solamente juega espacios de la cuarentena ni estar encerrados, sino también juega un espacio económico. Y el espacio económico hoy en las familias les están jugando una mala pasada, y eso tiene que ver mucho con aspectos de salud mental y sobre todo de salud pública. Entonces, me parece que sí, pero hubiera sido mejor si se hubiera planificado con el equipo necesario, ¿no? Muy bien. Me parece que hay otra, pero... Sí, a ver, dime, sí, tú, si tienes otra pregunta más que haya surgido últimamente, Marino, antes de culminar. Dice Sí, habla sobre la participación vecinal, que creo yo que ya lo hemos tocado, ¿no? Por eso no, sí. Pero así hay una última que está entrando ahora sobre educación. Miren, amigos, como comprenderán, hay un tope de tiempo en estas entrevistas, tenemos un tiempo que no nos podemos pasar, sino la entrevista se corta automáticamente. Vamos a seguir con este trabajo. Desde ya comprometo a Marino Velarde y al doctor Roger García para continuar con estos diálogos, combinarlos con estas entrevistas, con conferencias, con la participación de otro tipo de expertos multidisciplinarios, y entrelazando las redes sociales. Tenemos a Facebook, tenemos ahora
al StreamYard que estamos utilizando, tenemos WhatsApp, hay que ver cómo nos empeñamos. Yo voy a proponer a mis amigos que cada vez que salgamos a la calle y nos crucemos con una persona, bajemos la mascarilla, nos demos una sonrisa y volvamos a taparnos la boca para que vean que atrás de esa mascarilla no hay un hombre que está miedoso, asustado, sino está un hombre precavido y disciplinado, pero con la moral alta, con fe y sobre todo con ánimo de mantener contacto con la otra persona y no pasar por su costado como si no fuéramos mutantes, sino ciudadanos, sino hermanos de una misma comunidad. Tus palabras finales, Marino, para despedirnos y quedar, pues, como seguramente para una segunda conversación, que quizá habrá otras temáticas, otros ángulos de tu especialidad en una segunda interview. Por favor. Sí, que el Estado, rapidísimo, que el Estado se dé cuenta que en los hogares hay personalidades que esto hace que reactiven violencia, agresión, miedos, y ahí hay que tener un poco de control. Lo otro, ya para despedirnos, yo creo que estamos exagerando en el miedo, los pánicos. Esto tiene que ir regulándose. No estoy diciendo que hay que confiarse, salir. Hay que salir con lo necesario, con su mascarilla, sus guantes, tener las cosas bien claras. Pero también pensar de que tenemos la capacidad de poder manejarlo, manejar esto y de alguna otra manera salir de esta situación. Yo también le agradezco, doctor. Agradezco la invitación de usted, agradezco a doctor García Báez y estamos pues para siempre a su servicio. Nuevamente, amigos, a nombre de Foro Perú, que preside el doctor Roger García Báez y nosotros de la Bitácora Bicentenario, que hemos organizado este evento, felicitar a través también de Marino a todos los psicólogos, a todos los psiquiatras, a todos los biólogos, a todos aquellos profesionales que están dando la batalla en primera fila. Ojalá que esta batalla no sea solamente de ellos, sino la podamos dar pronto a toda la sociedad, ¿no? Con el concurso de todos nosotros, a través de este proceso que está en marcha, que está pendiente de organizarnos con voluntad, con alegría, con convicción, con amor, con fraternidad. Muchas gracias. Hasta pronto.